Bueno, les contamos un poquito de Laura. Laura es la fundadora y directora ejecutiva de Ítaca Solutions, que es una empresa de consultoría especializada en resiliencia climática para América Latina y el Caribe y tiene su base en Panamá. Con más de 10 años de experiencia en cambio climático, Laura ha apoyado el diseño y la provisión de servicios climáticos para el sector público y el sector privado, incluyendo el desarrollo de estudios de vulnerabilidad, evaluaciones de riesgos y planes de adaptación, el desarrollo de herramientas de apoyo para toma de decisiones en instituciones financieras, análisis de resiliencia climática en cadenas de valor agrícola y el desarrollo de programas de formación y capacidades tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, ya sin hacer más de la emoción, le dejamos el micrófono a la doctora Laura para que nos comparta esta maravillosa presentación que preparó para este seminario mensual de soluciones. Adelante, Laura. Muchísimas gracias. Estoy poniendo la presentación. Confírmame que la pueden ver en plena, no Sí, con las notas. sí. Vale, perfecto. Hola a todos, mucho gusto. Muchas gracias por tomarse esta tarde para poder hablar un rato conmigo sobre finanzas climáticas. Ya les han contado un poco de mí. Lo que sobra decir que de pronto no han dicho es que soy también de Colombia. Crecí en Bogotá, pero he hecho toda mi carrera académica y como practicante por fuera, tanto desde el lado académico hasta el doctorado en temas de cambio climático, como del lado de la consultoría, en donde llevo ya más de 10 años trabajando en esta área. Y Ítaca es una empresa bastante nueva que comenzó hace tan solo 3 años, entonces también les daré un poquito de información sobre la empresa en sí y nuestras experiencias en la región. Rápidamente, me disculparán, tengo las diapositivas en inglés, pero voy a dar la charla en español. También les advierto que dentro de las diapositivas hay mucha información, pero lo que hemos hecho es que les he dejado algunos reportes de referencia. Cito varios de estos reportes en la presentación, así que si son de interés, pues podrán ir a buscar los materiales suplementarios para poder ver más en detalle, ¿no?, algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, primero les daré una pequeña introducción sobre Ítaca, quiénes somos, y luego entraremos directamente en materia para hablar un poco de lo que es como el panorama de finanzas climáticas a nivel internacional, y también dentro de eso, pues también qué pasa en la región de Latinoamérica y el Caribe. Hablaremos un poco del rol de los bancos de desarrollo, que tienen un rol muy importante en apoyar el apalancamiento del sector privado para finanzas climáticas, y hablaremos del sector privado y qué está haciendo al respecto en finanzas climáticas. Yo haré lo posible por no gastar más de 35 minutos para así dejar espacio para preguntas. Estoy segura que va a haber muchas preguntas, no todo se va a abarcar en la presentación, pero sugeriría pues que las anoten y que las trabajemos todas al final de la sesión. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Entonces, primero que todo sobre Ítaca. Ítaca, sobre todo, fue fundada con una visión muy fuerte y muy clara, y que es, digamos, orientada a dar una solución al problema climático en la región, en la región del Caribe. Nuestra visión es la de poder desarrollar comunidades que sean listas al cambio climático, resilientes al cambio climático, transformadoras e inclusivas, y que estén lideradas por campeones locales que estén motivados y preparados. Para poder cumplir con esta misión, nosotros estamos siguiendo 3 objetivos fundamentales. Y para cada uno de estos objetivos se entrelaza un área de servicios, digamos, que tenemos. Entonces, somos una empresa de asesoría técnica y de consultoría, pero que está muy enfocada en llevar a cabo actividades de consultoría siempre que esté alineada con nuestra visión y con nuestros objetivos. Aquí pueden ver que son 3 las áreas de trabajo que tenemos. Trabajamos en educación y entrenamiento técnico, sobre todo para personas ya con un conocimiento de temas ambientales y una capacidad técnica más alta en temas climáticos. Trabajamos en el área de desarrollo de proyectos y apoyo en acceso a finanzas climáticas. Y por último, lo que es pues, la consultoría tradicional, digamos que integrando principios de acción climática y resiliencia climática en otro tipo de agendas. Sobre todo estamos trabajando mucho en la agenda de economía azul, soluciones basadas en la naturaleza y en seguridad alimentaria, que son 3 agendas claves en la región Caribe y Centroamérica en donde nos estamos enfocando. ¿Cómo trabajamos? Bueno, Ítaca en realidad trabaja como una red de expertos, así como una red de otras organizaciones que son aliadas de Ítaca.
Entonces contamos con una red que tiene conocimientos en muchas áreas diferentes, es un grupo muy multidisciplinario y eso nos permite, digamos que formar equipos especializados a través de toda la región, acorde a las necesidades de cada proyecto. Entonces aquí ven, por ejemplo, el tipo de perfiles, ¿no? de expertise que tienen nuestros expertos. A la fecha son más de 60 expertos los que hacen parte de la red y están en diferentes puntos de la región, desde Belice hasta San Lucia, Colombia, pero siempre como en toda esta área que abarca el Caribe insular y continental. ¿Qué más les puedo comentar sobre nosotros? Bueno, que estamos siempre abiertos a trabajar con nuevos expertos, entonces si a alguien acá le gustaría involucrarse en proyectos nuestros nuevos en el futuro, por favor no duden en contactarme. Al final de la presentación tendrán acceso a mi correo y pueden contactarme por ese medio. Vamos a entrar en materia ahora directamente. Si quedan dudas sobre nosotros, con gusto al final de la sesión. Y hablemos un poco de lo que son el panorama de finanzas climáticas a nivel global actualmente. La tarea se me hace muy fácil, puesto que ha salido el reporte del panorama de finanzas climáticas del año pasado. Este es uno de los recursos que les recomiendo mucho que vayan a ver en los materiales suplementales. Es un reporte que se hace anualmente para entender un poco cuál es el estado real de desembolsos y de flujos de finanzas para proyectos de acción climática que vemos en el mundo. Aquí pueden ver que, primero que todo, las finanzas climáticas se dividen en dos. Por un lado tenemos finanzas públicas y por otro lado tenemos finanzas privadas. En lo que respecta a las públicas, prima lo que son, aquí van a haber muchos acrónimos, discúlpenme. DFI es Development Finance Institution. Entonces priman en los fondos públicos lo que son las entidades financieras de desarrollo nacional, como los bancos nacionales de desarrollo. Luego las multilaterales, ahí están pues todos los bancos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, Asian Development Bank, etcétera. Y pues a un nivel menor los gobiernos mismos y otra serie de fondos especializados. Y luego tenemos en el lado privado, sobre todo priman el financiamiento que viene de las entidades financieras comerciales, en su mayoría bancos y aseguradoras, y luego también las corporaciones mismas, ¿no? Que vienen a invertir en acción climática en sus propias cadenas de valor. Vemos que hay toda una serie diferente de instrumentos también. Dentro del área pública se ve mucho más el uso de equity como un modelo de financiamiento, mientras que en el lado, digamos, en el lado privado, en el lado público es más fondos no reembolsables, hasta un cierto nivel lo que se llama debt o deuda, digamos, de proyecto. Entonces se diferencian también el tipo de instrumentos dependiendo del tipo de actor, ¿no? Que los desembolsa. Vemos algo que trasciende en esta diapositiva y es que a la fecha, para lo que fue el periodo de la última década, la mayoría de fondos fue destinado a proyectos de mitigación, 586 millones, estamos viendo acá, de mitigación, y dentro de mitigación la gran mayoría fue para sistemas energéticos y para transporte. ¿En dónde está la región Latinoamérica y el Caribe en relación a este tipo de movimientos? Bueno, desafortunadamente, como nos indican aquí ambos gráficos, si vemos el primero a la izquierda, bueno, Latinoamérica y el Caribe representa un mercado bastante pequeño a donde están llegando los flujos de finanzas climáticas en comparación con regiones como el Pacífico y el sureste asiático, así como Europa, Canadá y Estados Unidos. Vemos también que se refleja algo que se da a nivel mundial, y es que en comparación con los fondos que hay para mitigación, son mucho menores los fondos que hay para adaptación. Entonces, si vemos, por ejemplo, de los 35 billones de dólares que se destinaron en el periodo 2019-2020 en Latinoamérica para temas de acción climática, solamente 4.6 billones fueron para temas de adaptación. Vamos a hablar más adelante un poco de por qué seguimos viendo esta tendencia, cuáles son los retos para finanzas de adaptación, y también al final podemos hablarlo más al detalle.
Aquí tenemos otro recurso que es muy bueno ya para ver un poco cómo es ese desglose dentro de Latinoamérica. Vemos, por ejemplo, cuáles son el tipo de fondos que han estado primando, digamos, en cuanto a sus desembolsos. El primero y más grande es el Clean Technology Fund, seguramente, seguido del Amazon Fund. Pero aquí lo que vemos en la figura 2, que es clave, es que son más los fondos que se han aprobado que los que se han desembolsado. Hay muchos motivos que explican esta tendencia y obviamente el interés que tenemos los que trabajamos en esta área de aceleración de finanzas climáticas es buscar que se desembolsen todos los fondos ya aprobados y que se incremente el objetivo de fondos a desembolsar, sea para la región Latinoamérica-Caribe, como sea para temas de adaptación ante el cambio climático. Y también que se diversifique un poco más el tipo de instrumento que se utiliza. Vemos acá que hay una que prima mucho los fondos no reembolsables, seguido de lo que se llama la deuda concesional. Deuda concesional es básicamente un préstamo a una tarifa un poquito más bajita que la que tiene un banco comercial. Pero hay muchísimos más instrumentos y hay mucha innovación en esta área. Entonces tenemos que comenzar a recuperar y apropiarnos de otros instrumentos que se están desplegando en otras regiones para poder así acelerar en nuestra región el uso de una mayor cantidad de instrumentos financieros. Ahora les mencionaba un poco este tema de lo que se llama el Adaptation Gap a nivel internacional. ¿A qué nos referimos con el Adaptation Gap? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, o sea, digamos que el por qué es importante invertir en adaptación es muy claro. Hay un caso de negocios muy claro del por qué debemos invertir en temas de adaptación. Y sabemos que si invertimos en adaptación ahora, estaríamos evitando pérdidas en el futuro. Entonces, no hay duda de que hay beneficios claves que se van a dar a partir de la finanza de adaptación, pero ¿por qué no está llegando a los niveles necesarios? Entonces, en lo que veíamos, por ejemplo, de CPI, a nivel internacional, global, se desembolsaron en los últimos 2019-20 632 billones en finanzas climáticas, pero de los cuales solo 46 billones fueron para temas de adaptación. Entonces, algo no está funcionando y no estamos logrando, digamos, llevar la financiación de adaptación a la escala que se necesita. Y realmente que la demanda por estos fondos es muy, muy grande. De acuerdo a un estudio que hizo la UNEP, que se llama el Adaptation Gap Report, es reconocidísimo, no lo puse en los materiales, pero lo pueden encontrar. Bueno, la UNEP más o menos estima que se puedan estar generando de 140 a 300 billones al año en temas de adaptación. Entonces vemos que el gap es muy grande, ¿no? De 130 a 300, y estamos hablando de que vamos como por 46 al año, el gap es inmenso. Y esto es algo que se sabe, se habló mucho durante la COP, pero siguen quedando barreras que están previniendo mucho que esto funcione. Y la barrera más grande, sobre todo en lo que respecta el desembolso de fondos públicos, de finanzas públicas para el clima, es la arquitectura misma de cómo está, digamos, orquestado el sistema de desembolsos y de apoyo financiero para temas de cambio climático. Este es, digamos, un esquema lo más sencillo, digamos, que hay en el mercado, que trata de mostrar pues toda la cantidad de actores que están involucrados dentro de este proceso de generar y desembolsar fondos públicos para cambio climático. Entonces tenemos pues algunos países que son contribuyentes claves, tenemos digamos también algunos fondos dedicados específicamente para cambio climático. En el caso de la Unión Europea pues tienen su fondo exclusivo que está un poco por fuera del esquema del UNFCCC, pero como verán, la gran mayoría, digamos, de los mecanismos están dentro de lo que es el UNFCCC y los non-UNFCCC. Y acá lo que vemos son un montón de acrónimos de muchas entidades. Entonces, por ejemplo, si vemos MDB en la línea de non-UNFCCC, MDB son Multilateral Development Banks.
claves en todo el proceso de apoyo en la aceleración de financiamiento. Entonces tenemos el Banco Mundial, Asian Development Bank, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank y el Inter-American Development Bank. Pero también hay otra serie de agencias como el PNUD, PNEUMA, la FAO, y tenemos luego algunos fondos especiales para temas de cambio climático como el Green Climate Fund, que lo vemos acá del lado de no tengo pointer, entonces del lado de la izquierda dentro del UNFCCC mecanismos, versus el Green Climate Fund, el Adaptation Fund y JEF. JEF tiene también dentro de su agenda un área específica para cambio climático, y son realmente los que están desembolsando más, son esos en el centro. También hay, sin embargo, algunos que son como no mecanismos globales, sino regionales, como el Fondo de la Amazonía, y pues algunos son pues para país o para específicas regiones del mundo. Entonces, ya de por sí, navegar esto es bastante complejo. Y una vez llegado al punto de encontrar un fondo al que se quiere aplicar, no es que se vuelva más sencilla la tarea, es muy complicado. Es por esto que entidades como Willis Towers Watson, que es una entidad que se encuentra con sede en Inglaterra, pero tiene oficinas en todo el mundo, bueno, con ellos hemos estado apoyándolos en varios proyectos que buscan apoyar a las entidades que quieren acreditarse ante estos fondos para poder acceder al financiamiento. Entonces, por ejemplo, el Green Climate Fund, que es el que más sabe la gente hoy en día, el Green Climate Fund, para poder acceder a estos fondos, tú tienes que ser una entidad acreditada. Y les debo decir que no es sencillo, porque los requisitos que tienen estos fondos para acreditar a las entidades son muy, muy altos. Son muy altos por principios de transparencia, de gestión de fondos, de demostración de gestión de proyectos. Entonces pasa mucho que las organizaciones en nuestra región no cumplen con todos los requisitos. Es por eso que se arman proyectos como este en el que estamos trabajando con Willis, en donde en el caso de este proyecto en específico estamos trabajando con 11 sociedades, digamos que de la sociedad civil, son 11 en diferentes países del Caribe, organizaciones de la sociedad civil, disculpen, en donde estamos ayudando a entender cuáles son las brechas dentro de sus capacidades y cómo llevar más adelante el proceso de acreditación. Pero es un proceso que requiere mucho tiempo y acompañamiento. Aquí vemos, bueno, que el Green Climate Fund tiene para todos los países, hay una autoridad designada nacional, generalmente se sienta dentro del Ministerio de Ambiente u otro ministerio del gobierno, y luego hay todo un número de entidades acreditadas, que son las que pueden recibir los fondos, y entidades ejecutoras, que son las que pueden apoyar en la ejecución de proyectos. Y para conseguir cualquiera de estos, digamos, estas categorías, es mucho el trabajo y mucho lo que tiene que demostrar la entidad en términos de sus procesos, sus políticas, para poder ir a acceder a esto. Este es uno de los retos y es el que voy a cubrir en la llamada, porque si no después no acabamos, me pueden preguntar sobre otros retos. Pero quiero tener el tiempo de alcanzar a hablarles antes de dos cosas más. Primero, del rol de los bancos nacionales e internacionales de desarrollo. ¿Por qué? Bueno, recientemente tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo que se llama el IDFC, el International Development Finance Club. Es un grupo o un club de entidades financieras de desarrollo internacional. Aquí puse abajo nada más lo que son los que están en nuestra región Latinoamérica y el Caribe, pero pues hay más, son más de 20 en total. Y en este reporte que también les di acceso, lo que miramos fue un poco qué están haciendo estos bancos en materia de financiamiento para la adaptación, para romper esta brecha de falta de finanzas en la adaptación, y cómo es que lo están logrando. Y digamos que el gran resultado es que entendemos que como bancos de desarrollo, estos miembros, así como otros bancos de desarrollo, están en una posición realmente única en su capacidad de poder apoyar el escalonamiento de finanzas para temas de adaptación, porque tienen un rol muy especial en lo que respecta a su relación con los gobiernos, apoyan mucho el desarrollo de políticas públicas y actúan un poco como brokers, ¿sí? Como intermediarios. Por acá tienes un gobierno
que tiene unas prioridades de temas que quiere trabajar en cambio climático, y por acá tienes el Banco de Desarrollo que, digamos que aterriza eso a través de estrategias de financiamiento, ¿no? Entonces, ese mandato de apoyar a los gobiernos, de esa posición, los pone en una posición única en poder apoyar también el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, de poder apoyar el apalancamiento del sector privado. Mucho de lo que hacen los bancos de desarrollo es, en inglés se llama de-risk, que es quitarle el riesgo a las inversiones. Hay inversiones que son muy riesgosas cuando son nuevos mercados, entonces el sector privado no quiere entrar a menos que haya una entidad que apoye, digamos, con garantías, con préstamos a esa inversión. Entonces, se da también, digamos, un mayor involucramiento del sector privado cuando los bancos de desarrollo están moviéndose para apoyar ese proceso. Y el último que voy a mencionar ahora, que en un caso de estudio, está el hecho de que muchas de estas entidades, básicamente todas estas entidades, tienen portafolios que van más allá que el cambio climático. Trabajan en temas de infraestructura, en temas agro, manufactura, transporte, energía. Entonces, pueden también, digamos, que volver resilientes otro tipo de inversiones, haciéndolas pues a prueba, digamos, del cambio climático. ¿Cómo se hace eso? Entonces les voy a dar un ejemplo de otro caso estudio, de otro proyecto que estamos haciendo, pues estamos apoyando a Willis Towers Watson, que son quienes lo lideran. Esto es algo que se está haciendo ahora con varios bancos nacionales de desarrollo. Lo hemos hecho con bancos en México, en Colombia y en Brasil. ¿En qué consiste esto de climate proofing? Consiste en tomar el portafolio de un banco, la etapa 1 es la que llamamos heat mapping. Entonces tomamos el portafolio de un banco y con Heatmapper, que es una herramienta que desarrolló Willis Towers, se hace una clasificación de el nivel de riesgo por sector de acuerdo a la geografía. Entonces aquí a la derecha vemos un ejemplo como de un panel de lo que recibiría el banco, en donde básicamente, bueno, tendríamos en las líneas son los sectores o los subsectores, y en las columnas sería como la geografía, ¿no? Entonces estamos en Colombia, digamos que sería según los departamentos del país. Si estamos en México, pues se hace a veces dependiendo del municipio o del estado. ¿Qué nos permite hacer con esto? Decirle al banco, mira, esta es tu cartera, cuando pones el cambio climático encima, estas son las áreas de tu cartera que están más en riesgo. Pues más rojo, pues es más alto el riesgo, ¿no? Entonces, a partir de esta información, comenzamos un análisis entonces de, bueno, ¿qué está pasando en las geografías más en riesgo? ¿Cuáles son las amenazas climáticas más grandes? Y llevamos a cabo un análisis de qué tipo de tecnologías, qué tipo de prácticas puede invertir el banco para reducir esos riesgos. No le estamos diciendo al banco, no, mire, esa zona es muy riesgosa, no trabaje más con la gente allá, sino decirles, no, pilas, hay que trabajar con el cliente para hacer más alta su resiliencia. Entonces, por darles un ejemplo muy sencillo, digamos que trabajamos con un banco que tiene una gran parte del volumen de sus inversiones en el sector agro, ¿sí? Y que muchas de las actividades, las empresas a las que está invirtiéndole, que están en el sector agro, están en una región de Colombia que está muy afectada por las sequías. Entonces, ¿qué pasa? No le estamos diciendo al banco que no invierta allí, estamos diciendo, no, mira, hay toda una serie de tecnologías que puede utilizar una persona que esté trabajando en ese sector y que al utilizarla le va a reducir su, digamos, vulnerabilidad ante la sequía. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de temas como irrigación por goteo, cierto tipo de semillas, ciertas prácticas. Entonces lo que hacemos es familiarizar al banco con ese tipo de medidas de adaptación y asimismo enlazar esas medidas con los instrumentos que tiene el banco. Algunos bancos hacen fideicomisos, otros hacen deuda, otros hacen inversión. Entonces, ¿cómo dentro de la realidad que vive el banco y de cómo opera podemos incluir, digamos, nuevas líneas de crédito verde para incrementar la resiliencia de esas inversiones ya hechas? El riesgo es, si no se hace, pues que esas inversiones, digamos que en riesgo, lo que puede suceder es que ese riesgo se materialice. ¿Y qué pasa cuando se materializa el riesgo? Bueno, que si yo tomé un préstamo, digamos que soy un campesino, tomé un préstamo agrario, si hay una sequía y yo por esa sequía no voy a poder
completar mi cultivo o tengo un daño, digamos, en el producto, pues no voy a tener los mismos ingresos. Y al no tener los mismos ingresos, pues no voy a poder pagarle el préstamo al banco. Entonces se vuelve un riesgo material para el banco cuando el banco tiene cuando tiene una repercusión financiera en el portafolio del banco. Entonces, este tipo de proceso lo que busca es ayudar a mapear, identificar cuáles son esos riesgos, con los riesgos prioritarios, entender cuáles son las soluciones y ver cómo podemos incorporar esas soluciones dentro de el portafolio de negocios de la entidad bancaria. Esto es un ejemplo, como les digo, de algunos de los que estamos haciendo actualmente. Ahora, hasta el momento ya he hablado mucho pues, de finanzas públicas y he hablado mucho de lo que es como los bancos de desarrollo, pero es importante entender que gran parte de lo que se espera que se incorpore dentro de finanzas climáticas va a venir del sector privado. Y la verdad que sí hubo un cambio radical que se dio en 2017 en cómo el sector privado está pensando y posicionándose ante el tema. El cambio radical se llama el Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Esto es un task force que fue establecido por la Junta de Estabilidad Financiera del grupo G20 en 2017. En español sería el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas al clima. Ahora, lo que ha logrado, esta es una solución de la industria para la industria, a través de la cual el TCFD ha dado una serie de recomendaciones sobre cómo la empresa privada y las entidades financieras deben, digamos que, divulgar su entendimiento y gestión de los riesgos climáticos. Créanlo o no, el hecho de que haya salido eso ha cambiado muchísimo todo, porque además de que pues son voluntarios, pero viene del mercado, está el hecho de que han explicado muy bien, digamos, al sector privado, pues cuáles son los riesgos climáticos a los que se exponen tanto los clientes del banco como los bancos, entonces tanto las corporaciones como las entidades financieras, ¿no? Yo les puedo asegurar que antes de 2017 éramos nosotros quienes llamábamos a los bancos a tratar de hacerles entender que esto era un tema importante a tratar. De 2017 ahora son los bancos y las corporaciones las que los llaman a nosotros, porque se ha generado lo que se llama un benchmark internacional, una práctica que si bien es una práctica voluntaria todavía, ya hay una expectativa de los inversionistas de que las entidades se alineen con el TCFD. Y ya algunos países están hablando de llevar esto a que se vuelva un tema obligatorio. A nivel internacional hay más de 2.600 entidades entre empresas y bancos y otro tipo de entidades financieras que se han ya, digamos que han firmado su apoyo a las recomendaciones. Aquí les doy algunos ejemplos, ¿no? Chiquiticos de lo que hay en la región Latinoamérica. Entonces hay 55 entidades financieras, 2 compañías de transporte, 7 de energía, 11 en materiales, pero si entran aquí a donde yo puse la página web, ahí van a poder entrar y pueden mirar por país, por sector, en la región entera, pues cuáles son todas esas entidades, y pues sería una tarea chévere que hicieran para que encontraran quiénes en su país ya se están adhiriendo a este modelo. El modelo de recomendaciones del TCFD lo tenemos aquí en el lado de la derecha. ¿Qué es lo que recomienda? Básicamente recomienda que al momento de reportar los riesgos, las empresas y las entidades financieras deben reportar cómo están integrando las consideraciones climáticas en 4 dimensiones clave: la dimensión de gobernanza, la dimensión de estrategia, la dimensión de gestión de riesgos y qué tipo de métricas e indicadores para sus objetivos están utilizando. Entonces, para cada una de estas 4 áreas hay toda una serie de objetivos. Entonces, se hacen todos los años ahora reportes. Ustedes pueden buscar TCFD Status Report y van a ver que se muestra quiénes están haciendo las mejores divulgaciones, cuáles son las áreas de la divulgación que se quedan siempre más cortas. Y esto es un trabajo, digamos, iterativo que ya se ha vuelto un poco como la pequeña bolita que comienza la avalancha, ¿sí? Porque realmente que en lo que ha pasado desde que se sacaron estas recomendaciones ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque ya algunos países como Inglaterra están considerando volverlas obligatorias. Tenemos lo que son las rating agencies,
Las rating agencies como Moody's y S&P Global son básicamente las entidades que rankean todo lo que esté en la bolsa de valor. Entonces, dependiendo de tu nivel de riesgo, vas a tener un rank de riesgo en la bolsa de valor, y ya estos rating agencies están comenzando a integrar también cambio climático cuando van a hacer el ranking de las empresas. También vemos que hay grandes inversionistas, empresas como BlackRock, que están sacando ya estrategias de financiamiento en todas las regiones donde están trabajando. Y aquí puse el logo del NGFS, que es el Network for Greening the Financial System, que es clave porque es un network de bancos centrales y, digamos, y también reguladores que están ya marcando a nivel de cada país cómo se va a aplicar esto, digamos, a nivel de ese país, también en política, digamos, de precios de mercado y otras cosas, sobre todo pues en lo que respecta lo que tiene dentro de su mandato el Banco Central, ¿no? Entonces, otra tareita, vayan a NGFS, busquen la lista de las entidades involucradas y encuentren si en su país hay un banco central que esté alineado con esta red internacional. Y ahora, para cerrar, les voy a hablar también de otro tipo de instrumento financiero. Nosotros siempre cuando hablamos finanzas pensamos mucho como en la parte de deuda, de fondos no reembolsables, pensamos en los grants, pero hay otro tipo de instrumento financiero que es muy importante, que son los seguros. Ahora, los seguros generalmente aseguramos nuestra casa, nuestro carro. Hay seguros también soberanos, ¿no? Para países, pero estamos en una década muy única porque estamos hablando por primera vez de seguros para la naturaleza. Y en este caso, pues quiero presentarles un trabajo que ha hecho Willis Towers Watson, que se hizo en la zona del arrecife mesoamericano, en Centroamérica, Belice, Honduras y México, en donde básicamente lo que se ha hecho es que se ha desarrollado un servicio de seguros para un arrecife. Nosotros sabemos que los arrecifes son muy importantes, tienen miles de cobeneficios en términos de cómo apoyan a los ecosistemas, y en su apoyo a los ecosistemas, cómo apoyan todo un gran número de actividades económicas, desde la pesca, pero también la recreación, el turismo, la protección costera, ¿no? ante marejadas y tormentas. Entonces, no cabe duda de que es muy interesante el poder asegurarlos, pero ¿cómo lo hacemos? Se está haciendo en el caso del fondo que se ha armado con Marfón para Mesoamérica a través de un seguro paramétrico. Paramétrico, ¿qué quiere decir? Generalmente cuando nos roban una casa o un carro, el seguro, lo que nos da el seguro, lo que nos entrega es en base al daño, porque han venido y han hecho como un análisis del daño, ¿no? Entonces, digamos que yo les voy a hacer el caso mío porque a mí me acaba de pasar, ¿no? Hubo un huracán en Providencia y se me fue la casa. Entonces llega el seguro a mirar cuál fue el nivel del daño. Entonces van y calculan cuánto fue el daño y a partir de eso le hacen a uno un desembolso. El paramétrico es diferente porque el paramétrico no depende de ir a hacer la evaluación en campo de los daños, sino que el paramétrico se basa en unos umbrales. Básicamente, si para una variable que está dentro del seguro se da ese umbral, entonces el seguro se dispara. Entonces, en el caso del seguro para arrecifes, el parámetro que se está utilizando es la velocidad del viento. Entonces, aquí tenemos en verde, los círculos en verde son la zona donde está la zona más grande, digamos, del arrecife, ¿sí? Es la zona con mayor nivel de seguro. Y alrededor, pues tenemos otras zonas, digamos, que tienen menor cobertura del seguro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da un viento de un cierto umbral dentro del área verde, ¿sí? Entonces, si se da vientos, digamos, de 64 nudos por hora, ¿sí? Vemos que para la zona D se desembolsa una cierta cantidad del seguro. Si se dan vientos más altos, se desembolsa una cantidad más grande. Vientos más altos, aún más grande. Les pongo como tarea que vayan y miren, porque esto acaba de suceder. No va un mes que debido a una de las tormentas que ha pasado por el Caribe, se activó por primera vez el seguro para Mesoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se activa el seguro? Está una entidad que es Marfón, que es la que posee, digamos, la póliza del seguro, la que paga la prima.
En el momento en el que pasa el huracán y digamos que a partir de una estación hidrometeorológica se avisa que han llegado nudos de un cierto calibre y que con esos vientos de ese calibre se ha, digamos, traspasado un umbral, entonces se hace un desembolso. Ese desembolso es lo que llamamos el payout, ¿sí? Entonces, el payout, ¿para qué se utiliza? Se utiliza, por un lado, en lo que son como se utiliza para lo que son las brigadas, en este caso son dos brigadas, digamos, de respuesta. Entonces, se usa para poder pagarle a una brigada para que vaya y recupere, pues limpie el arrecife y comience a restaurarlo. Y también se usa para otro tipo de actividades de restauración, guarderías de corales, actividades costeras que apoyan también la resiliencia del arrecife. ¿Por qué menciono esto si no es un caso nuestro? Bueno, este es el caso de Mesoamérica, pero justamente la semana pasada, junto con Willis Towers, hemos ganado este mismo proyecto para extender este seguro de arrecifes a la bella zona caribe insular de Colombia, San Andrés y Providencia. Entonces, el año entrante iniciaremos el proyecto buscando replicar este tipo de instrumento financiero, pero para la región caribe colombiana. Sé que he ido muy rápido, sé que hay muchísimas preguntas. Les he dejado algunos recursos para que vayan y examinen más en detalle lo que hoy se presentó en un paneo muy general. Y los invito también, si no lo han hecho, a que se unan al evento que va a haber en Finanzas del Clima el 1 y el 2 de diciembre. Cuando deje de compartir pantalla, les puedo buscar el registro y se los pongo también en el chat, ¿vale? Y las demás reportes, y eso lo tienen ustedes. Ahora, lo único que no he mencionado, porque lo puedo dejar para la discusión, es que entre los recursos que deben buscar, les recomiendo mucho que busquen también lo que acaba de suceder en la COP. Es muy nuevo, fue nada más la semana pasada que se anunció ya, digamos, el desarrollo de un fondo para loss and damage. Para quienes no saben de qué se trata la agenda de loss and damage, básicamente es la agenda de negociaciones en la que países extremadamente vulnerables que no han sido los que han generado, digamos, las emisiones que han conllevado el cambio climático, pues estos países esperan algún tipo de compensación y sobre todo de apoyo para poder defenderse y actuar ante el cambio climático. Entonces, loss and damage es el término que usamos para esa agenda, digamos, dentro de las conversaciones internacionales de cambio climático, y ahora se ha armado un nuevo fondo para responder a esas necesidades. Les recomiendo mucho que cuando busquen, lean mucho los comentarios, porque hay un gran debate sobre si lo que se logró en la COP es o no suficiente para lo que realmente necesitan países en vía de desarrollo en términos de financiamiento para loss and damage. Pero voy a mantener una posición neutral en esta presentación y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones cuando vean un poco cómo se presenta este nuevo fondo dentro de las discusiones internacionales en las distintas redes. Los dejo con eso, los invito a todos a que nos sigan en las redes para que puedan ver más sobre los proyectos que estamos haciendo. Me pueden contactar también por correo si están interesados en de alguna manera colaborar con nosotros, y también que visiten nuestra página web.